Motorizadas ofertas para que puedas chilerear una moto nuevecita. Agencias Guay presenta. Ex canciller guatemalteco Edgar Gutiérrez destapa escándalo sexual que involucra al presidente Morales como principal protagonista y a 10 mujeres como víctimas de abuso. La presidencia pide pruebas. Organización Civil Antigüeña calcula en 2.900 el número de muertos por la avalancha proveniente del volcán de fuego que soterró la colonia San Miguel Los Lotes en Escuintla. Familias que permanecen en albergues claman por ayuda sin perder la esperanza de rescatar los cuerpos de sus familiares soterrados en el área afectada. Magistrado Eric Santiago de León es condenado a 5 años de prisión tras ser hallado culpable de dictar una resolución a cambio de recibir un soborno. En el mundo, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, acuerda trabajo en conjunto con los empresarios. Hashtag SF la denuncia. ¿Cuáles son las repercusiones y la viabilidad de esta denuncia que ha presentado el ex canciller Edgar Gutiérrez por delitos sexuales en contra del presidente Jimmy Morales? De eso hablamos hoy en Sin Filtro, junto con Philip Chicola y José Alfredo Calderón. Motorizadas ofertas para que puedas chilerear una moto nuevecita. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por acompañarnos este miércoles 4 de julio. En esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión tenemos todas las noticias de la jornada. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Iniciamos así hablando del ex canciller y académico Edgar Gutiérrez, que ha hecho fuertes señalamientos contra el presidente. Según él, el presidente Jimmy Morales estaría involucrado en por lo menos 10 casos de abusos en contra de mujeres. Gutiérrez, en una entrevista que ha circulado por redes sociales, cuenta que habló con algunas de las víctimas y que por falta de pericia los entes de investigación no han sido lo suficientemente efectivos para atender a las afectadas. Bueno, baso mi denuncia en la columna de opinión del periódico, en el conocimiento directo que he tenido a través de víctimas, mujeres jóvenes que trabajan en el sector público, que sistemáticamente han sido sometidas en contra de su voluntad a actos denigrantes para cualquier ser humano, y sobre todo cuando estos son cometidos o inducidos por altas autoridades de gobierno que, aprovechándose justamente de su investidura, de su posición de poder, pisotean la dignidad de mujeres guatemaltecas. Naturalmente, ellas no se animan todavía a presentar una denuncia penal, hay miedo, hay también temor al estigma que genera una sociedad tan conservadora en círculos familiares también mojigatos, ¿verdad? Entonces es un grito anónimo desesperado el que lanzo para que las autoridades pertinentes, el Ministerio Público, si acaso hay estructuras detrás de esto, redes, la CICIG, puedan realizar una investigación más de fondo y contener estos actos deleznables que están ocurriendo ahora mismo en el país. O sea, estamos hablando de hechos que ocurren bajo este gobierno, durante este año y parte del año pasado. Mencionaba directamente al presidente. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el presidente es señalado en varios de los testimonios
como la persona que directamente acosa, abusa de estas jóvenes. Los lugares. Casa presidencial, algunos hoteles, no los identifico, lugares oficiales del Estado. Sí, el primer conocimiento fue en principios de año y mi sugerencia inmediata fue: hay que presentar una denuncia penal, claro, resguardando la identidad de la víctima y acompañándole de trabajo psicológico, terapias, porque esto es algo que, quieras o no, marca la vida de estas personas. Desafortunadamente, ese primer intento de acercamiento con las autoridades no tuvo seguimiento, no se llegó a formular formalmente como tal. Pero detrás de esta víctima vino una segunda víctima, ya haciendo referencia incluso a muchas más chicas. O sea, estamos hablando de quizá más de una decena de personas que, digo, son trabajadoras del Estado, son servidoras públicas sometidas a esta condición. ¿En algún momento alguna de estas mujeres estuvo dispuesta a denunciar de acuerdo a lo que usted dice? Estuvo dispuesta a denunciar, pero probablemente la falta de pericia o de habilidad para manejar estos casos hizo que se perdiera la confianza o que no tuviera continuidad. Pero como he hablado con más de una víctima, hay deseos de denunciar, pero a la vez de resguardar el anonimato, de que no se les estigmatice, de que no tengan que abandonar el país porque tienen responsabilidades familiares también. Las referencias de las víctimas son, en todo caso, en primer lugar al presidente, pero luego altos funcionarios de su gobierno que facilitan o que inducen o que presionan a las jóvenes para que asistan a casa presidencial o para que asistan a otros lugares privados donde el presidente está. Entonces sí, hay un involucramiento, hay complicidad de colaboradores muy cercanos del presidente. Sí, tuve acceso a un audio. Eso es una prueba. O sea, no solo estamos hablando de testimonios, estamos hablando de pruebas materiales. Y entre más preguntan los periodistas, más víctimas se encuentran. O sea, no estamos ante casos aislados, estamos ante un patrón de conducta ilícita, inmoral, y no solo ilícita, inmoral, denigrante para la condición humana. Esto no debe ser tolerado. Yo creo que la pita se va a romper por lo más delgado. Una o varias víctimas van a denunciar finalmente, y el presidente va a tener que, bueno, primero el Congreso va a tener que responder ante la población y luego el presidente va a tener que ser investigado para deducir responsabilidades. El gobierno de Guatemala desestimó las acusaciones del ex canciller Edgar Gutiérrez de supuestos delitos cometidos por el mandatario, aprovechando su investidura para abusar y acosar a varias trabajadoras del Estado. El secretario de Comunicación de la Presidencia señaló que ya no hablará más del tema mientras no exista ninguna denuncia de dicho delito. Con relación a las declaraciones brindadas por el ex canciller Edgar Gutiérrez, el Ejecutivo no tiene comentario al respecto. Mientras no exista una denuncia en ese sentido, tal y como lo indicó en su momento la fiscal general de que no había denuncia al respecto, para nosotros no tenemos comentario al respecto. Algunos diputados creen que Jimmy Morales debe responder por las acusaciones de delitos sexuales. Otros aseguran que es un ataque político. Vi el video que él grabó en donde habla de varias mujeres afectadas con agresiones sexuales de distinto tipo e incluso otras a su dignidad como persona, también graves, y también afirma que hay pruebas materiales. A mí me parece
gravísimo. Son acusaciones muy serias, son señalamientos que sí tienen que preocupar a la sociedad guatemalteca. El presidente de la República es la figura que une a los guatemaltecos, que representa a todos los guatemaltecos, y creo yo que sí está obligado. Por la calidad de funcionario que fue y persona que se ha desenvuelto no solo en el periodismo, sino en varios ámbitos, pues le doy toda la credibilidad a él. Pero obviamente esa es una versión, una parte de las partes, y sería bueno entender y escuchar la otra parte. Como te digo, yo lo conozco desde hace 10 años. Sé que es una persona creyente, es una persona que respeta a las mujeres, porque yo lo conozco. Pero ya en el poder no sé qué clase de persona se haya convertido, que en realidad uno no sabe. Aunque yo sigo creyendo que es la misma persona que yo conocí. Son señalamientos. Si hay acciones judiciales, creo que tienen que atenderse como analistas políticos y como exfuncionarios públicos tienen todo el derecho de, uno, criticar lo que está sucediendo, y dos, desear estar en las posiciones de las personas que están criticando. El procurador de los derechos humanos dijo que se debe esperar a que se presenten las denuncias correspondientes en contra del presidente Jimmy Morales, a quien se le señala de delitos sexuales. Edgar Gutiérrez fue un funcionario de Estado, es un analista muy respetado nacional e internacionalmente. Hay que estar a la espera de que las denuncias se concreten. En principio pues veo con preocupación que la dignidad de mujeres estén en juego, pero tendremos que ser prudentes para esperar si las denuncias llegan a la entidad correspondiente y se da el trámite legal que corresponde. ¿Debería salir a aclarar esto, dar una explicación? Bueno, ya será él con sus asesores el quien tome una acción al respecto. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Acompáñenos a hacer una primera pausa comercial y regresamos en breve. Un recuento de las víctimas del volcán arroja números que sobrepasan por mucho las cifras oficiales. Con eso vamos a regresar. Continuamos con más noticias esta noche. La organización Antigua Rescate estima que al menos 2.900 personas quedaron soterradas en los lotes por la erupción del volcán de fuego, un dato que difiere en una enorme proporción con las estadísticas oficiales que contabilizan 113 muertos y 332 desaparecidos. Además, los damnificados señalan a los agentes de la Policía Nacional Civil, argumentan que les impiden el acceso de maquinaria que llegan a apoyarlos en los trabajos de búsqueda y rescate de sus familiares. Esta organización, integrada el mismo día de la tragedia, asegura que la cifra obtenida es resultado de entrevistas a sobrevivientes y videos que les compartieron. Conred nos dice que habían 186 viviendas en un área estimada de 90 lotes. Yo quiero decirles que en vez de 186 viviendas, en cada lote habían 3 o 4 viviendas. Eso quiere decir que si son 90 lotes, son 360 viviendas. Nos dicen que por cada casa habían de 5 a 7 personas. Eso no es cierto. Cada casa tiene por lo menos entre 10 y 14. ¿Por qué? Porque no están tomando en cuenta a los niños. Aseguraron que debido a los descubrimientos de cadáveres que entre damnificados y voluntarios han realizado, las autoridades se han encargado de evitar que la maquinaria que ha sido prestada a los sobrevivientes siga llegando a la zona cero. Pese a las adversidades, quienes perdieron a sus parientes los seguirán buscando hasta encontrarlos. Mira, el problema es de que la tierra se desborona mucho. Se desborona mucho y entonces donde mismo está uno trabajando, no es como que sea con maquinaria, la excavación, porque es cierto, con maquinaria se desborona también, pero la maquinaria avanza más. Sí, es más efectiva. Entonces, rogaríamos al señor presidente que por favor
des permiso para que ingrese maquinaria particular. Unos kilómetros delante de los lotes se pudo observar cómo los trabajos para habilitar la Ruta Nacional 14 avanzan y quienes están a cargo de la obra aseguran que en término de 20 días estará montado un puente Bailey sobre la barranca Las Lajas. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. El sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres elevó de 197 a 332 los desaparecidos en la tragedia del Volcán de Fuego. Luego de cotejar cerca de 177.000 registros de las distintas dependencias y la información proporcionada por familiares de los desaparecidos, la CONRAD determinó la cifra total de víctimas desaparecidas. Se hizo un cruce de información con fuentes del RENAP, del INACIR y una serie de instancias que pusieron sus bases de datos para poder hacer el cruce con toda la población que tenemos albergada, y de ahí se determinó que al día de hoy hay 332 personas desaparecidas identificadas con nombres y apellidos. Una diferencia de cerca de 2.500 desaparecidos a la cifra que cotejó la organización Antigua al Rescate y que muestra un desbalance sobre las estadísticas oficiales de los desaparecidos por la tragedia presentados por el gobierno. Yo lo único que puedo invitar es a esta instancia que con mucho gusto visite las instalaciones de nuestra institución para que podamos hacer el cotejo de la información que ellos están manejando y confrontarla con los diferentes análisis que hicimos de las diferentes bases de datos con las cuales nosotros trabajamos. La Mesa Nacional de Recuperación, integrada por diversas instituciones, presentó el plan de recuperación post-tragedia, para lo que se destinaron 380 millones de quetzales. A partir del 9 de julio, en Alotenango y Escuintla se habilitarán 25 aulas móviles que impartirán clases a 1.900 estudiantes, para lo que se destinaron 6 millones de quetzales. Es de preprimaria 396 alumnos, de primaria 1.292 y de básico 296. El Ministerio de Comunicaciones erogará 250 millones de quetzales para la reconstrucción de 3 puentes y la reposición de algunos tramos de carreteras como la Ruta Nacional 14. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Las familias que se encuentran ubicadas en albergues siguen solicitando ayuda. Hoy visitamos áreas que han sido establecidas como centros de ayuda. Precisamente las familias no pierden el deseo de rescatar los cuerpos de sus familiares que fallecieron y continúan pidiendo asistencia al gobierno. Y yo, mi papá y mi mamá, que era todo lo que yo tenía. Este es el sentir de miles de guatemaltecos que perdieron a un ser querido en la tragedia del volcán. Hoy visitamos algunos albergues que se encuentran ubicados en la antigua Guatemala. En los albergues se respira dolor y tristeza. Afirman los afectados que nunca olvidarán a sus seres queridos que fueron víctimas de la erupción del volcán de fuego. La verdad, yo de mi familia perdí 18. Y hasta el momento solo hemos encontrado 10. Nos faltan 8 y me falta mi mamá. Las familias cada día se desesperan más y más el no tener un lugar propio, lo cual les genera angustia y zozobra. Nosotros perdimos 9, mis tías, primos, primas, perdimos 9. Nosotros nos quedamos aquí con un nene que perdió a su mamá, que es nuestro primo. En nuestro recorrido claramente los afectados señalaron que luego del mes de esta tragedia, el gobierno no es visto ni oído y que en muchos lugares la ayuda se sigue recibiendo por parte del pueblo de Guatemala. Por una Guatemala en paz, en cámara, Noé Medina, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Siempre en el marco de la tragedia del Volcán de Fuego existe una campaña que procura que los niños afectados por esta tragedia retomen el ciclo escolar 2018 y que 9.000 niños regresen a las escuelas. Con el lema "Por mi futuro y mi presente", a clases nuevamente, el Ministerio de Educación junto a diversas instituciones dieron a conocer que el próximo lunes 9 de julio se retomarán clases en las áreas afectadas por la erupción del volcán de fuego. Esta campaña busca ayudar a 9.000 niños afectados por la tragedia. Empezaremos clases el 9 de julio con un muy buen acompañamiento de la cooperación y un esfuerzo de organización enorme del propio Ministerio de Educación. Hay 2 campamentos designados para empezar clases el 9 de julio a las 8 de la mañana en punto, al cual ustedes están invitados para asistir
y se hará en simultáneo. El primero es en Alotenango, cerca del Instituto por Cooperativa. UNICEF, Fundación F Novela, Empresarios por la Educación, el BAC y Centrarse colaboran con útiles escolares para los niños afectados. Aún falta mucho por hacer para este regreso a clases. Por eso hacen un llamado a más empresas a sumarse con ayuda. Por eso es que el llamamiento a poder contar con más empresas y con personas que se vayan sumando nos van ayudando para tener la suficiente liquidez para ir cubriendo los fondos y hacer las entregas. Pero el compromiso sí es, a partir de hoy, del 4 al 18 de julio, es la fecha límite que tenemos para poder adquirir todos los útiles. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y un domingo, la vida de miles de guatemaltecos dio un vuelco cuando el volcán de fuego hizo erupción. Y la comunidad San Miguel Los Lotes se convirtió en la zona cero. Hoy, la desolación es tan solo el paisaje que señala el punto exacto del paso de la lava que destruyó todo a su paso. El 3 de junio de 2018 es una huella imborrable de muerte y dolor. Ojalá que a esta tragedia no se sume el olvido y el desinterés por los sobrevivientes. Hay mucho trabajo que hacer de parte del Estado, donde espero que los 536 millones de quetzales utilizados al día de hoy hayan sido bien utilizados y no mal usados. Este trágico evento dejó 113 personas fallecidas, 28 heridos, más de 1.700.000 personas afectadas, 12.823 evacuadas, 8.538 atendidas, 3.646 albergadas y hay 197 desaparecidos. Todo eso merece alejar actos de corrupción alrededor de este terrible drama humano. Hay más en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Un magistrado es hallado culpable de recibir sobornos y es condenado a cárcel. Continuamos con más. El magistrado Eric Santiago de León fue condenado a 5 años de prisión por el delito de cohecho pasivo. Fue hallado culpable por pretender dictar una resolución a favor de un caso a cambio de una comisión de 10 millones de quetzales. El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, en modalidad unipersonal, dictó la sentencia en contra del magistrado Eric Santiago de León. Fue condenado a 5 años y una multa de 50.000 quetzales. Y Eric Gustavo Santiago de León es autor responsable del delito de cohecho pasivo y por tal infracción a la norma penal se le impone la pena que tiene también contemplada este delito, que es de 5 años de prisión inconmutables. Junto al magistrado, 2 abogados fueron acusados de negociar y vender una resolución judicial. Uno quedó absuelto de todos los cargos. En el caso de Elliot y Mary Díaz, cumplirá una condena de 2 años de cárcel. Lo que se pretendió fue negociar, y lo digo entre comillas, la sentencia de dictarse dentro de la apelación planteada por Industrias Kers de Guatemala. La jueza resaltó en su resolución que la sala de apelaciones que integraba el magistrado Santiago de León dictara su fallo antes del cambio de magistraturas. Participó en los hechos por intermediación del procesado Imery Díaz. Basado en la investigación, el abogado Elliot Imery Díaz había negociado con el representante de una empresa de alimentos la reducción de una condena por 90 millones de quetzales que le fue impuesta por incompetencia desleal y buscaban que se les otorgaran 10 millones a cambio de resolver a favor. La negociación fue grabada y denunciada ante la CICIG y el Ministerio Público. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. Y la audiencia de ofrecimiento de prueba por el caso de defraudación aduanera La Línea quedó suspendida. A lo largo de 3 años, los defensores de 30 sindicados han interpuesto incidentes que han detenido el proceso y hoy no fue la excepción. La primera en interrumpir fue Roxana Valdetti.
Yo, señor juez, le hablé... La primera en pedir que se suspendiera la audiencia de ofrecimiento de pruebas fue Roxana Valdetti. Dijo que necesitaba que se le fijara un plazo para que su nuevo abogado pueda probar su inocencia. En este momento le pediría de una vez, si logro un acuerdo con el licenciado Alamía, que es el que me está llevando el caso Matitlán, que le diera tiempo porque él, igual que en el caso Matitlán, está empezando de cero. La ex vicepresidenta rechazó la asesoría de la Defensa Pública Penal y la cuestionó para comprobar si se había preparado para defenderla. Yo agradezco mucho que se me haya delegado alguien de la Defensoría Pública Penal, a la cual estoy renunciando porque no es de mi confianza. No sé si la licenciada trae los medios de prueba que me pueda presentar el día de hoy, licenciada. No. Entonces no tendría ningún sentido que ella estuviera aquí porque no, aunque me estuviera representando, ¿qué medios va a tener si no conoce el proceso tampoco? Valdetti intentó hablar mientras el juez Gálvez explicaba todos los problemas que no han permitido que avance el proceso, pero el juez la llamó al orden. Lo que yo no me explico es por qué, cuál es el problema, por qué no quieren que dinero, la mía. Disculpe, cuando usted estuvo hablando, yo no la interrumpí. Hágame el favor, yo estoy hablando, no me interrumpa. Si tiene 3 años de estar en una audiencia, respete porque yo estoy en el uso de la palabra. El juez manifestó que no se explica cuál es la tendencia de querer atrasar el proceso, señalando las ausencias injustificadas de Otto Pérez Molina en las audiencias. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. Después de haber sido llamada al orden por el juez Gálvez, Roxana Valdetti inició su intervención pidiéndole disculpas al juez y agregó que ella no ha presentado nada para frenar el proceso, renunciando a la defensa pública. Muchas gracias, juez Gálvez. Me disculpo de nuevo por la interrupción, perdonen, mi ímpetu es así, no se controla. Yo como usted no he tenido ningún inconveniente, gracias a Dios. Más bien creo que ha sido un hombre muy respetuoso y nos ha podido escuchar a todos, te lo agradezco. Pero yo quiero dejar claro que yo no he presentado una apelación, no he presentado un amparo, no he presentado una recusación, yo no he presentado una inhibitoria, yo no he presentado absolutamente nada en este juzgado, porque sé y entiendo que de verdad usted ha sido un juez muy abierto. Entonces yo no he tenido necesidad de todas estas cosas y puede revisarlo. Yo no he detenido para nada este proceso, para nada. Vamos a más noticias. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, acordó trabajar en conjunto con los empresarios de su país luego de una campaña electoral marcada por acusaciones entre ambas partes. Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presenta. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, limó asperezas el miércoles con el sector empresarial. Luego de su triunfo electoral en los comicios del domingo, el izquierdista se reunió con el influyente Consejo Coordinador Empresarial y aseguró que en su gobierno no habrá imposiciones, pese a que su coalición tendrá mayoría en el Congreso. Confianza. Y nosotros vamos a saber corresponder a la confianza que han depositado en nosotros millones de mexicanos y en este caso los empresarios de México. Estamos conscientes de que necesitamos un gobierno sólido, fuerte, que fortalezca esta unidad de los mexicanos y la confianza. Durante la campaña electoral, la relación entre López Obrador y la iniciativa privada estuvo marcada por señalamientos mutuos. AMLO, conocido así por sus iniciales, llamó a algunos empresarios traficantes de influencias, mientras que varias grandes compañías llamaron a sus empleados a no votar por un modelo que describieron como populista. Sin embargo, a medida que las encuestas marcaban una clara tendencia a favor de López Obrador, ambas partes buscaron aliviar la tensión al entender que tendrían que trabajar juntos. Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presentó. El buen vivir es presentado por Lirios de Cayalá. Es el momento de conocer su nuevo apartamento. El
diseñador Karl Lagerfeld volvió a protestar su amor por París con una reproducción de la sede de la Academia Francesa y de las históricas librerías a orillas del río Sena, al presentar su nueva colección de alta costura de Chanel, en la que manda en las aberturas. Bajo el techo de vidrio del Museo del Grand Palais, las modelos caminaron frente a los stands de libros de ocasión característicos de las riberas del Sena. En las cajas de madera verde botella, como las que hallan a lo largo de unos 4 kilómetros en París, sobresalían exclusivamente libros y publicaciones de Chanel, así como algunas revistas de moda. De esta manera, Lagerfeld dio un espaldarazo, expreso o no, a estos puestos legendarios, la mayor librería del mundo a cielo abierto, según sus propietarios, que prevén solicitar la clasificación de su actividad en el Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO. El Buen Vivir fue presentado por Lirios de Cayalá. Es el momento de conocer su nuevo apartamento. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar en pocos minutos. Vamos a continuar en breve con más en Noticiero Guatevisión. La ópera La Bohème será presentada en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Y a esta hora vamos a ver el color del mundial de la mano del doctor Aguilar, que está en Rusia. Conectados a Rusia, gracias a Celasa. Presenta. La conexión Rusia-Guatemala les lleva, por supuesto, lo mejor de este mundial con los expertos de materiales eléctricos de Celasa, expertos en cada una de las tiendas del país. Y este Metro 5 es prácticamente patrimonio general de la humanidad. Sí, lo ha dicho la UNESCO y es una maravilla. La línea 5, la que circula Moscú, pero también fue hecha la mayoría en 1950. 1950 era una fiesta Guatemala porque fueron los 6º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya como quien dice nada, hace 68 años. Y fue una fiesta porque no solo llegaron todos los países del área, llegó Colombia, la tropical Colombia, la de la alegría, la que próximamente va a tener los Juegos en Barranquilla, los que habían sido hechos en 1946. Esta Colombia se quedó en definición desde el punto de penal en octavos de final. ¿Cómo no pasó Colombia a los cuartos? Y no como no pasó frente a Inglaterra. Qué cosa, con un equipo donde Mina hacía los goles de cabeza y en táctica fija, donde Cuadrado hacía todos los deportes, donde James no estuvo en ese juego decisivo, donde Radamel Falcao volvía y anotaba por primera vez en el Mundial. Colombia se nos fue en esta conexión Rusia-Guatemala. Para todos ustedes en Guatevisión, Francisco Aguilar en esta maravillosa línea 5 del metro, gracias a Celasa y sus expertos en materiales eléctricos. Conectados a Rusia, gracias a Celasa. Presentó. Bueno, ya lo ve, tenemos que esperar hasta el viernes para esos cuartos de final, pero ahora no vamos a esperar nada. Nos vamos a ir directo a la redacción de Prensa Libre para que nos cuenten qué trae mañana la edición impresa. Bienvenido a la redacción de Prensa Libre. Le presento los temas más importantes de nuestra edición de jueves. Y es que la evasión fiscal sigue siendo un problema enorme. Y enorme es la palabra correcta. El año pasado el IVA no recaudado fue superior a los 15.000 millones de quetzales. Hoy, curiosamente, la Conred subió en más de un centenar la cifra de desaparecidos por la tragedia del volcán de fuego. Llegó a 332. Pero familiares y equipos que continúan la búsqueda denunciaron hoy que serían más de 2.900. Hoy hubo sentencia por un caso de corrupción. Fue condenado a 5 años de prisión el exmagistrado Eric Santiago por haber solicitado soborno dentro de un litigio de 2 empresas. Le contamos detalles. Y en Todo Deportes le presentamos a 2 atletas guatemaltecas que prometen brillar en los próximos Juegos Centroamericanos, ambas en la disciplina de salto triple. Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar o mejor aún, su suscripción. Y recuerde que aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted.
Bueno, ya lo sabe. Y ahora continuamos porque la Conred recomendó a los representantes de Covial, Caminos y Gobernación restringir el paso de vehículos pesados sobre el puente Bailey en Santa Cruz del Quiché, debido a, dicen, a su mala colocación y a que el terreno donde se encuentra no es seguro. El paso del transporte pesado será restringido sobre el puente Bailey ubicado en el kilómetro 165.5 en Santa Cruz del Quiché, luego de una evaluación de representantes de la Conred manifestando que el puente es seguro, pero el terreno donde está ubicado es peligroso. Evitar el paso de transporte pesado, que quede claro, nosotros no estamos dando y no estamos cerrando el paso de vehículos. Nosotros solo estamos diciendo que cambie el paso de transportes pesados para evitar la violación del puente. El representante de Covial trataba de explicar por qué colocaron el puente a la carrera, mientras el gobernador le reclamaba al representante de Caminos porque el director general se había comprometido a darle mantenimiento a las rutas alternas y no lo hizo. Solo que el tiempo esté bien y yo les voy a cargar también. ¿Lo digo sí o no? Les voy a decir a los señores de Covial que arreglen el camino, porque yo le dije. ¿Sí? En cuanto a las rampas, sí quedaron mal por eso, porque fue a la carrera y la misma gente también no colaboró. Hoy se va a hacer la evaluación y se reponen los materiales que sean los recomendados. Se colocará un horario para que pasen sobre el puente cabezales jalando plataformas con carga. El paso del resto de vehículos serán coordinados por la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional Civil. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Vamos a cambiar completamente el tema porque queremos informarles que la ópera La Bohème será presentada en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Entre los artistas estará el tenor guatemalteco Mario Chan. Yo creo que trasladarnos al siglo XIX, yo creo que hay una riqueza no solamente en cuanto al tema escénico, en cuanto al tema de vestuario. ¿Qué esperamos de la Bohème en Guatemala? Pues la puesta en escena, de verdad que ha sido un trabajo bastante arduo. El coro ya lleva bastante tiempo ensayando y pues son más o menos alrededor de 100 artistas en escena, un poquito más de 100. Y pues todo está pensado para transportar a la gente a esa Francia, ese París del siglo XIX. Precioso, la verdad es que se ha hecho un trabajo bastante grande, va a ser una linda sorpresa. No quiero spoil, digamos, de ningún detalle, pero de verdad que ha sido un trabajo muy lindo y pues todo esto se está haciendo obviamente para recaudar fondos para la Fundación Ramiro Castillo Love y pues creo yo que es un bonito trabajo en equipo ayudar a la educación en Guatemala a través de la fundación y pues ayudar el arte también a desarrollar esta industria que no es tan común y no es tan tradicional en Guatemala, que lleva poco tiempo realmente existiendo. Entonces siento que es un bonito trabajo y creo que se la van a disfrutar igual. Agradecemos su atención a esta hora completa de noticias. Ahora, por supuesto, queremos hacerle la invitación para que se quede en la señal de Guatevisión porque llega Sin Filtro y el hashtag que utilizan esta noche es SF La Denuncia. Por favor, participe. Nosotros le prometemos estar mañana, por supuesto, en punto con más noticias. Que tenga una buena noche.